Bien, estimados, vamos a desarrollar un ejercicio de inventarios utilizando cadenas de Markov. Vamos a leer el enunciado. CESAN ha incursionado en la fabricación de minicomponentes electrónicos. Sin embargo, la capacidad de planta no le permite fabricar más de 2 componentes a la semana. Asimismo, SAN ha estimado que la demanda durante cada semana será de 1, 2 y 3 minicomponentes. Existe una probabilidad de 0,3, una probabilidad de 0,45 y 0,25 de que la demanda sea 1, 2 y 3 minicomponentes. SAN estudió ingeniería industrial y estimó que el costo unitario de producción es de 2.000, el costo de mantener inventario es de 30 y la pérdida de imagen y no satisfacer la demanda es de 50. Y entonces nos piden determinar estados y todo lo demás. ¿Ya? Entonces para eso ya vamos a ver lo siguiente. A ver, entonces esto, primero copiamos los datos. Ya copiamos los datos. Ahí lo tengo por acá avanzado un poco. Esos serían nuestros datos. Tenemos demanda, probabilidad. La demanda si es 1, 0,3. La demanda 2, 0,45. Y la demanda de 3, 0,25. Y tenemos nuestro inventario inicial que lo hemos llamado I0. Entonces por acá lo podemos llamar I0. La producción nosotros lo llamamos como X. X, a ver, aquí le ponemos X. Y la demanda nosotros, como hemos visto en todos los cursos, le hemos llamado D. Ya, D chica. Ya está. Entonces, con esto, la primera etapa es la determinación de estados. Ya en el tema de esto, de los de inventarios, es cuál es el inventario con la que parto la semana T. Entonces, para eso vamos a determinar los estados en primer lugar. Si quieren ponerle paso 01, determinación de los estados. Ya, entonces para determinar los estados, vemos lo siguiente. Entonces, ustedes conocen la ecuación, ya en la ecuación de flujo de inventario, que es esta, ¿no? Entonces, veamos a ver. Entonces dice, tenemos inventario inicial 0. Puede ser el inventario inicial 0. Tenemos 3 demandas, entonces 1, 2, 3. La política de producción dice acá, si tengo 0, mando a producir 2. Entonces 2, 2, 2. La demanda, ya la demanda, para este caso, la demanda dice que puede ser 1, puede ser, entonces le ponemos acá mejor directo, 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Cuál sería el resultado de eso? Si la demanda si la producción es 2 y la demanda es 1, básicamente aplicamos inventario inicial a la producción más la producción menos la demanda. Ahí lo tiene. Entonces yo si tengo 0, mandé a pedir 2 y la demanda fue 1, me quedé con 1. Entonces esos serían mis posibles estados en esa parte. Y aquí, por ejemplo, este es menos 1, lo podemos considerar como 0 también, ¿ya? Porque no podemos tener inventario menos 1. Bien, eso cuando es 0. ¿Qué pasa si es ahora esto, si el inventario es 1? Entonces, si es 1, tenemos 3 posibilidades. Ya aquí, si es 1, dice mandamos a producir 2. Entonces, mando a producir 2, 2, 2. Y demanda puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Entonces, aplico lo mismo. Ya esto de aquí más la producción menos la demanda. Y simplemente hacia la parte inferior. Luego acá. ¿Qué pasa si el inventario es 2? Dices, si el inventario inicial es 2, mando a producir 1. Entonces por acá le ponemos 1, 1, 1. Ya. Y vamos a ordenar esto en una tablita. Ya. Y entonces si me demanda puede ser 1, puede ser 2 y puede ser 3. Entonces si vemos, tenemos 0, 0, 0. Este también lo vamos a considerar como 0. Ya, porque no podemos tener inventario negativo. Ahí tenemos 1, entonces sería nuestro estado 0. Tenemos 1, 1, 1. Tenemos nuestro estado 2. Y por último tenemos hasta 2, podemos tener inventario. Este sería mi estado 3.
Ya, entonces nuestros estados serían 0, 1 y 2. Ya luego que hemos estado oferta, demanda y producción, pues esos serían mis estados. Entonces con eso tengo que chequear la matriz, ¿no? Entonces DA, pues tengo el estado 0, estado 1, estado 2, 0, 1, ya 1 y 2. Entonces con eso yo ya conozco, a ver, tengo que determinar las siguientes probabilidades. Por ejemplo, aquí tengo la probabilidad de pasar de 0 a 0, ya probabilidad de pasar de 0 a 1, 0 a 2, 0 a 0, 0 a 1, 0 a 2. Y aquí, ahora vamos a ver hacia abajo, la probabilidad de pasar de 1 a 0, ya, de 1 a 0, de 1 a 1, de 1 a 2. Entonces, esto para acá. Y acá la probabilidad de pasar de 2 a 0, de 2 a 1 y de 2 a 2. Ahí lo tiene. Bien, entonces las probabilidades hay que calcularlas. Ya, si nos acordamos un poquito de lo que dice Markov, ya, entonces calculamos las probabilidades de la siguiente forma. Ahí está entonces. Aquí dice la probabilidad de pasar en una etapa T, cuando el inventario es igual a 0, a una etapa T más 1, tener 0 de inventario. ¿Qué posibilidades existen ahí? Pues, ¿qué posibilidades? Esto le ponemos un igual. Y comenzamos a indicar, a ver, checamos, ¿cuándo puede existir eso? Si yo tengo 0 y en la siguiente periodo tenga 0. Entonces miramos aquí arriba, a ver. Si mi inventario inicial son estos de acá, ¿no? Mi inventario inicial ya, lo ponemos este color es 0, en el siguiente periodo tenga 0. Ocurren estos dos casos, ¿no? Entonces ocurren estos dos casitos. Entonces esto se considera como 0, ¿no? Ya lo consideramos como 0. Entonces, cuando la demanda es 2 y cuando la demanda es 3. Entonces, eso sí lo tenemos. Eso, entonces, es igual a la probabilidad de que la demanda sea igual a 2, ya más la probabilidad de que la demanda sea igual a 3, de acuerdo al cuadrito anterior. Y eso es igual, ya le ponemos un apóstrofe para que no lo tome como número por la igualdad, sería igual a lo siguiente, a la probabilidad de que la demanda sea 2 más la probabilidad de que la demanda sea 3. Ahí está. Entonces, si hacemos para el siguiente, ahora la probabilidad de pasar de un estado 0, entonces este ya está, copiamos, pegamos para este lado, ya, y lo hacemos más acá esto. Entonces, si borramos esto, esta probabilidad ya lo tenemos, que es 0,7. Entonces ahora, ¿qué pasa si la probabilidad es 0 y luego pasar a 1 de inventario? Entonces, eso sería igual cuando, si yo tengo 0 y luego 1 de inventario, entonces miramos acá, ¿no? Si yo tengo 0 o 1 de inventario, de 0 a 1, sí, sí pasa cuando la demanda es igual a 1. Entonces, si la demanda es igual a 1, entonces aquí lo ponemos, ya, si la demanda es igual a 1, entonces ya aquí le ponemos a la demanda igual a 1, corresponde a 0,3. Bien, entonces esto sería 0,3. Ya está. Y la otra opción, o sea, si tengo 0 para pasar a 1, entonces si tengo 0 y si mi política de producción es, si tengo 0, mando a producir 2. Para quedarme con 1, la demanda tiene que ser igual a 1. Bien, si seguimos un poquito más, aquí tenemos ahora si tengo 0 para pasar hacia 2 ahora. Tengo 0, paso hacia 2. Esto es imposible, no tengo en ningún momento acá, si yo tengo 0, que me quede como inventario final 2, es imposible. Por lo tanto, esto de aquí es 0, entonces eso es 0. Entonces esto de aquí sería 0. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera parte, ¿no? Y ahora vamos a la segunda. Entonces lo que hacemos es, copiamos esto también,
Control C, pegamos acá y vamos a ponerle otro color. Pues ahora tenemos la probabilidad de pasar de 1 a 0. Entonces, cambiamos todo esto de 1 a 0, de 1 a 1 y de 1 a 2. Entonces miramos ahora. Entonces, si tengo 1, pasar a 0, miramos aquí arriba. Ahora corresponde a todo esto, ¿no? ¿Ya? Corresponde a todo esto de acá. De 1, ya pasar a 0. Si tengo 1 para pasar a 0, la demanda tiene que ser 3, dice. Entonces, la demanda aquí tiene que ser igual a 3. Entonces, chévere esto, ¿no? Si tengo 1, mando a producir, la política de producción es 2. Para que quedarme con 0 de inventario, la demanda tiene que ser igual a 3. Entonces, la demanda igual a 3, la probabilidad es 0,25. Entonces, luego tenemos, si tengo 1, pasar a 1. Entonces, miramos aquí arriba. Si tengo 1 llegar a 1, la demanda es igual a 2. Ya, y si tengo 1 pasar a 1, la demanda tiene que ser igual a 1. Entonces esto es demanda 2. Y aquí abajo la demanda igual a 1. Entonces ya lo tenemos. Entonces esto sería la demanda igual a 2, 0.25. Y la demanda igual a 1, 0.3. Ahí lo tienen. Entonces ahí tenemos para la siguiente, ¿no? Entonces, si gustan podemos usar, aquí esto no existe, una rayita, lo ponemos 0 y usamos transponer, ¿no? Acá. Ya usamos transponer de esto de acá, ¿no? Control Shift Enter, igualito aquí, ¿no? Transponer. Sería esto, ¿no? Pasar de 1 a 0, con cuánto solo haría todo esto. Entonces, transponer todo esto. Y así nos queda. Finalmente, ahora tenemos la última. La última dice de 2 a 0, de 2 a 1 y de 2 a 2. Entonces, copiamos este, nos conviene más, para hacerlo más rápido. Entonces, pasar de 0, ya pasar de el inventario inicial, ya el inventario inicial 2, pasar a 0, elementario inicial 2, pasar a 1, elementario inicial 2, pasar a 2. Ahí está. Entonces miramos ahora, ¿cuándo ocurre esa cuestión? Si yo tengo esto 2 llegue a 0, ¿cuánto tiene que ser la demanda? Si yo tengo 2 que llegue a 0, la demanda tiene que ser 3. Entonces ahí está. Entonces es básicamente lo mismo que lo anterior al parecer. 0.25, si yo tengo 2 pasar a 1, entonces si tengo 2 llegar a 1, la demanda tiene que ser 2. La demanda tiene que ser 2 y eso es 0.45. Y finalmente este de acá, la demanda 1 que es 0,3. Y acá entonces hacemos un transponer de esto de aquí y ya lo tenemos nuestra matriz. Entonces básicamente eso es lo que cómo es que se determina la matriz, ¿no? Entonces ya lo tenemos por acá. Y aquí lo podemos ir trabajando, ¿no? Más hacia abajo mejor, ¿no? Entonces esta estaría la matriz. Esta es la matriz P, ¿no? La matriz P. P1, ¿no? Ahí está así todo eso. Ahora vamos a determinar, nos pide una de las cosas, ya está en la matriz, calcule la probabilidad del estado estable. Entonces para eso, ya lo hemos visto en clase también, entonces le vamos a insertar, vamos a buscar los símbolos, espérense los símbolos, vamos a sacar nuevamente, insertar, aquí está, ya, entonces por acá lo ponemos, puede ser que esté pin 0, y aquí después de n transiciones se llega al estado estable. Entonces tendríamos n.
Entonces hay que tener en cuenta que para que el estado estable exista, los estados tienen que ser recurrentes, periódicos y además básicamente la matriz tiene que ser de una sola clase. Y eso le da recurrencia también. Bien, entonces aquí va a ser esto van a ser mis celdas variables. Hacemos un mmul, ya multiplicamos esto de acá por lo que está aquí arriba. Control Shift Enter, y esta va a ser mi función objetivo. Mi función objetivo va a ser una función de esto, la suma de eso. Muy bien, entonces con esto nos vamos a datos, nos vamos al solver. Le digo, mira, esto de aquí quiero que sea igual a 1. Agregamos nuestras celdas variables y añadimos nuestra única restricción. Ya está. Aceptamos y resolvemos. Ya, eso vendría a ser nuestro vector de estado estable. Ahí está. Muy bien, entonces si queremos verlo de otra forma, copiamos. Aquí abajo copiamos esto, por ejemplo. Nuestros estados son de aquí arriba, lo vamos a copiar. Y lo vemos de esta manera. Entonces, estado estable, probabilidad de estado estable. Probabilidades de estado estable, mejor así. Van a hacer esto de acá. Para enlazarlo todo. Muy bien. A ver. Probabilidades de estado estable. Serían estos. Vamos a pasar nomás esto más. Ahora sí, esto. Muy bien, estimados, eso sería como la pregunta, la pregunta B. Ahí lo tenemos. Ya, hay otra pregunta usual en este tipo de ejercicios es el inventario promedio. Entonces, el inventario promedio, ya, el inventario promedio se calcula con las probabilidades de estado estable. Básicamente es un suma producto, ya, de los estados, ya, puede ser que tenga 0, 1 y 2 de inventario, por sus probabilidades de estado estable. Pues eso vendría a ser nuestro inventario promedio. Ya, entonces, en promedio, nosotros, esta empresa, en el largo plazo, ya va a tener 0.71 de inventario. En promedio, a largo plazo. Entonces hay que chequear bien esa política. Y entonces aquí tenemos la pregunta A resuelta. Entonces esto sería la pregunta A. Bien, esto es la A. Ya, esta es la pregunta A resuelta. Y esto de acá vamos a considerar la pregunta B. Ya, la pregunta B también resuelta. Entonces, eso. Muy bien. Ahora hay